Pues después de esta breve pausa volvemos aquí en El Mundo Ahora a contarles todo lo que acontece en el mundo. Vamos ya con ello. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 8 personas. En Kiev y en Odessa, decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. En Chile cerraron las campañas de cara a la primera vuelta electoral de este domingo. Las encuestas publicadas por última vez 15 días antes de la votación dan como favorita a la izquierdista Janet Jara. En segundo lugar aparece el ultraderechista José Antonio Caz, seguido de cerca del ultralibertario Johannes Kaiser. Ecuador acude también este domingo a las urnas para la consulta popular impulsada por Daniel Noboa. La principal pregunta versa sobre la instauración de una asamblea constituyente. También se incluyen la instalación de bases extranjeras en el país o el recorte de asambleístas. Ampliamos. Bueno, esta mañana nos iremos directos a la COP30 en Belén para hablar con nuestra compañera María Clara Calle sobre la presencia de la sociedad civil en el evento, en concreto de las protestas que están llevando a cabo varios pueblos indígenas que exigen protección de sus territorios. Esto va a ser en minuto. De momento vamos con las noticias. Vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Ucrania. Al menos 8 personas murieron durante la noche en una serie de nuevos ataques rusos sobre Kiev y varias regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por otro lado, el ejército ucraniano también llevó ataques en suelo ruso, dañando una refinería en la región de Saratov. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto. Los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados, asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro, lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban: «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, Kiev fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odessa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su cuarto año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Hablamos ahora de la guerra en Gaza porque sobrevuela una nueva pregunta. ¿Ha utilizado el ejército israelí a palestinos como escudos humanos? 28 responsables israelíes comparecieron esta semana ante el Comité de la ONU contra la Tortura. Un soldado israelí que combatió en Gaza durante 7 meses afirma que el ejército de ese país usó este método prohibido por el derecho internacional. Al tiempo, la agencia Reuters reveló que la pasada administración estadounidense de Joe Biden estaba al corriente del uso de prisioneros o civiles palestinos como escudos humanos en túneles potencialmente minados. Vamos a ampliar a continuación. Con el rostro difuminado y la voz distorsionada, a petición suya, este soldado israelí decidió testificar. Tengo muchos remordimientos. Las reglas cuando te comprometes en Gaza son considerar a todo hombre de entre 15 y 60 años como terrorista.
Este reservista de 20 años prestó servicio durante 7 meses en Gaza. Afirma que el ejército israelí utilizaba habitualmente a palestinos como escudos humanos. Queremos que estén en peligro, que resulten heridos o muertos en el lugar de nuestros soldados. Cuando entramos en un edificio, enviamos primero a un palestino para que abra las puertas y compruebe que no hay trampas u otros peligros potenciales. Según la agencia de noticias Reuters, la administración Biden, unas semanas antes de retirarse, habría sido informada de las acciones del ejército israelí. La información fue recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses que habrían informado a la Casa Blanca de que los soldados israelíes estaban enviando a palestinos al interior de túneles en Gaza, potencialmente infestados de explosivos. Estas acciones se consideran ilegales según el derecho internacional. El ejército israelí, por su parte, niega todas estas acusaciones. En 2024, varios representantes de la pasada administración estadounidense de Joe Biden se preguntaron si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Finalmente concluyeron que no era así y continuaron suministrando armas a su aliado. Durante la guerra en el enclave palestino, Hamas también fue acusado de utilizar a civiles como escudos humanos, especialmente dentro de los hospitales. El grupo islamista también ha negado siempre estas acusaciones. Y en la localidad cisjordana de Deir Istilla se reunieron como cada viernes los fieles que acuden a la mezquita de Haz Hamida. Esta misma mezquita fue atacada el jueves por un grupo de colonos encapuchados, rompieron ventanas e intentaron quemar el edificio por completo, algo que solo consiguieron parcialmente. El ejército israelí dijo que condena cualquier tipo de violencia en la zona, pero que no han identificado ni arrestado a ningún sospechoso. Y vamos a Chile, donde cerró la campaña la última candidata antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional por la coalición Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago. Matei hizo un llamado al orden, la justicia, la seguridad y las oportunidades, enfatizando que Chile desea crecer y creer en su futuro. Un sentimiento que, según ella, la nación lograría unida. La política compite en la derecha con otros dos candidatos más radicales, José Antonio Caz y el libertario Johannes Kaiser. Pero todas las encuestas publicadas hasta la fecha señalan que la ganadora de la primera vuelta será la candidata unitaria de la izquierda, Janet Jara. La aspirante recoge el apoyo del actual presidente Gabriel Boric y buena parte de la centroizquierda, y aspira a convertirse en la primera mujer del Partido Comunista en llegar a ser jefe del Estado de Chile. Diego Bachani nos trae los detalles. ¿Quién es Janet Jara? La carta de la izquierda chilena para continuar en el poder. Nacida en el seno de una familia humilde de Conchalí, en el norte de Santiago, la candidata a la presidencia del Partido Comunista ha hecho parte de las filas de esta formación política desde sus 14 años. Desde entonces, la abogada ha ido escalando lentamente por diferentes cargos del sector público, trabajando en las secretarías de Previsión Social y Desarrollo Social durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, hasta llegar a ser ministra de Trabajo durante la gestión del líder del Frente Amplio, Gabriel Boric, cargo en el que impulsó la ley que redujo la carga laboral semanal a 40 horas. Para que podamos tener 40 horas en nuestro país. Sin duda, un gran avance civilizatorio y muy merecido para la calidad de vida de nuestras y nuestros hijos y de las y los trabajadores de nuestra patria. Ahora, como candidata, recoge el apoyo de 8 partidos, aglomerados en una coalición de izquierda, y se muestra como la opción para profundizar las reformas sociales impulsadas por Boric. En nuestro gobierno vamos a trabajar fuertemente para fortalecer la salud pública. Y nada de esto va a ser posible si nosotros como país no crecemos. Y hemos visto que es posible crecer. Es posible crecer con 2 requisitos: respetando el medio ambiente y que ese crecimiento le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. De este modo, Janet Jara, de 51 años, busca atraer a la izquierda tradicional chilena, encarnada en el legado del expresidente Salvador Allende, y añora recoger el voto joven con una agenda enmarcada en el progresismo contemporáneo. Y Ecuador se encuentra también sumido en un nuevo proceso electoral de consulta popular este domingo. A iniciativa del presidente Daniel Noboa se preguntará sobre la posibilidad de instaurar una asamblea constituyente, también sobre la instalación de bases extranjeras en el país,
reducción del número de asambleístas y eliminación de financiación estatal a los partidos. Sobre el proceso nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. Inició el periodo de silencio electoral en Ecuador tras concluir una campaña express que duró apenas 13 días, en el que en ese corto periodo las organizaciones políticas y sociales intentaron exponer sus argumentos a favor del sí y del no para una consulta popular y un referendo que se va a realizar este domingo 16 de noviembre. El proceso electoral en realidad arrancó este jueves con el voto de las personas privadas de la libertad. Para este grupo el sufragio no es obligatorio, por eso solo cerca de un 12% del total habilitado votó. Este viernes la votación anticipada se extendió también a personas con discapacidad y adultos mayores, quienes reciben la visita de las juntas receptoras del voto en sus casas para así facilitar su participación. Y aunque desde la medianoche de este viernes está prohibida toda forma de campaña, eso no ha ocurrido en las redes sociales porque no está bajo el control del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué van a votar los ecuatorianos este domingo? 4 preguntas, 3 son reformas a la Constitución y una consulta popular. Entre esas está eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras, disminuir el número de los legisladores, quitarle el presupuesto estatal a las organizaciones políticas. Y en otra papeleta, la única pregunta es si se conforma o no una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Esta es la tercera vez en 3 años que Ecuador va a las urnas para hacer reformas constitucionales, en medio además de altos niveles de inseguridad y atentados. Para este domingo se van a desplegar, por ejemplo, 100.000 militares y policías para custodiar las zonas de mayor riesgo. Miramos ahora a París, porque en la capital francesa la policía disparó a un hombre armado con un cuchillo en la estación de tren de Montparnasse. La fiscalía ha informado que el hombre se infligió heridas a sí mismo tras ser disparado y que previamente había amenazado a su propia esposa e hijos. Amenazó también con suicidarse y fue en ese momento que la policía le disparó en las piernas. Bueno, a miles de kilómetros de la COP30 de Brasil, en España, habitantes de Galicia aún tratan de recuperarse de los peores incendios forestales en su historia reciente. Las lluvias otoñales arrastran lodo negro hasta los manantiales y pozos de Villamartín de Valdeporras y el agua potable se han vuelto tóxicas. Vecinos, voluntarios y autoridades luchan por proteger la salud pública y el futuro hídrico. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. En Villamartín de Valdeorras, el taxista Simón Rodríguez se ha convertido en el ángel del agua. Conduce por carreteras flanqueadas por montañas aún humeantes, luego de incendios sin precedentes que arrasaron estas laderas en agosto. Por lo menos que tengan agua para beber, ya que no podemos ducharnos porque el agua está completamente negra. Yo llevo 2 días sin duchar, tendremos que esperar a que vayan cesando estas lluvias para podernos duchar. Aquí el agua sale marrón, pero en algunos lugares sale completamente gris y el sedimento es completamente negro. La tierra sigue calcinada. Aquí sale marrón. Y las lluvias de otoño convierten esta tierra en lodo que contamina las fuentes de agua de este municipio gallego de casi 2.000 habitantes. Las cenizas en realidad se fueron ahí a esos manantiales, pero no solo, o sea, ahí nosotros nos vemos afectados directamente, pero esas cenizas se han ido también a los arroyos y esos arroyos han llevado a los ríos principales, como es en el caso al Leira, y del Leira han ido al propio río Sil y esas cenizas ahora mismo pues están yendo hacia la costa. Los trabajadores municipales libran una batalla diaria contra el lodo. La consecuencia de los arrastres está atascada y tenemos que venir aquí todos los días 2 veces o 3 al día. Los incendios consumieron aproximadamente 32.000 hectáreas en 3 provincias de este municipio. Con árboles carbonizados y agua envenenada, el municipio de Villamartín de Valdeorras no solo reconstruye casas, sino también su futuro hídrico y medioambiental. Las autoridades proponen utilizar drones para dispersar semillas que reforesten el suelo erosionado. Y hoy la COP30 comenzó con una nueva protesta de los indígenas, esta vez protagonizada por el pueblo Mundurucú de la Amazonía brasileña. En silencio se pararon frente a la entrada principal de la zona azul, donde ocurren las negociaciones en esta cumbre climática, y las puertas fueron cerradas por el Ejército Federal, paralizando la entrada de todos los asistentes. Los indígenas exigieron hablar con delegados del gobierno brasileño para que proteja sus territorios
tanto de la minería ilegal de oro como de las hidroeléctricas y otros. Bueno, cerramos así el informativo. Vamos ya con nuestro Directo COP. En Directo COP30 vamos hasta Belém. Allí las manifestaciones de los indígenas, como les mostrábamos en el informativo, están siendo las protagonistas. Entre 2022 y 2024, la cumbre climática de la ONU se realizó en países que prohibían las protestas en las calles, como Egipto o Emiratos Árabes Unidos. Por eso, desde el principio se conocía que la sociedad civil iba a tener una voz más fuerte en Brasil y, en particular, lo están haciendo los pueblos amazónicos. Vamos a conectar con nuestra enviada especial allí a Belén, María Clara Calle. María Clara, hoy la protesta fue del pueblo Mundurucú. ¿Qué pasó y qué es lo que exigen exactamente? En efecto, y precisamente diferentes aldeas de este pueblo llegaron a la entrada de la zona azul, donde se realizan las negociaciones de la cumbre climática aquí en Belém. Ellos estuvieron en silencio enfrente de la puerta para exigir reunirse con Luis Ignacio Lula da Silva y contarle mano a mano cuáles son las amenazas en sus territorios. La respuesta del Ejército Federal, como ya lo explicabas, fue bloquear la entrada a la zona azul, mientras que afuera hubo un cordón humano alrededor de los indígenas, en el que activistas y delegados de diferentes países protegían al pueblo Mundurucú para evitar enfrentamientos con las autoridades. Las exigencias de los pueblos es que se escuchen las amenazas que ellos están viviendo y que son múltiples. Una de ellas es la minería ilegal de oro. Este pueblo es el segundo más afectado por este hecho en todo Brasil, según los investigadores de MAP Biomas, y esto hace que sus ríos, por ejemplo, estén contaminados de mercurio. Aquí en Belém, Brasil, también exigieron la derogación del decreto 12.600, aprobado por el gobierno de Lula en 2025 y que traza el Plan Nacional de Vías a través de ríos. Ese decreto establece que concretamente 3 ríos serán priorizados para mover las mercancías que salen de toda la Amazonía. Uno de ellos, el río Tapajós, es donde se encuentra precisamente este pueblo indígena, y el Ministerio de Transporte aspira a que en los próximos 20 años esta vía del río Tapajós se multiplique hasta 6 veces. Los Mundurucú también hablan en contra de lo que denominan turismo depredador. Ellos denuncian que la empresa Daquila Pesquisas promueve la falsa idea de que en sus territorios amazónicos existe una ciudad perdida donde supuestamente indígenas del pasado tenían casas decoradas con oro, y están llevando turistas e investigadores a tierras de los Mundurucú sin permiso de ellos, algo que es lo que denuncian los indígenas. Bueno, María Clara, y ante todo esto que nos comentas, ¿cómo está reaccionando en la COP la organización? En la manifestación de hoy la reacción fue muy rápida. André Correa de Lugo, que es el presidente de la COP30, y Ana Toni, la directora ejecutiva de la COP, ambos diplomáticos brasileños, llegaron a donde estaban siendo las protestas, y a los pocos minutos se les unieron una delegación de la Presidencia de la República. Posteriormente pasaron a discutir a puerta cerrada en el Tribunal de Justicia del Estado de Pará, que queda justo enfrente de la zona azul de la COP30. Allí también llegaron la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, y la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guayayara. Al final de la discusión, el gobierno federal se comprometió a aumentar la fiscalización de los territorios indígenas para protegerlos de las amenazas que ya mencionábamos. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno federal promete esto a los indígenas. De hecho, ya había estado en otras asambleas de los Mundurucú, y concretamente en 2024 hicieron una expulsión de mineros ilegales de sus territorios. Sin embargo, los Mundurucú tienen fotografías y videos grabados con drones que prueban que los mineros ilegales siguen en sus territorios. Y en general, María Clara, ¿cómo es el ambiente ante estas manifestaciones? Porque la de hoy no ha sido la primera. Exacto. El martes pasado, cerca de 150 manifestantes, algunos de ellos de varios pueblos del Bajo Tapajós, intentaron entrar a la fuerza a la zona azul, lo que provocó enfrentamientos con las autoridades tanto locales como de la ONU. En respuesta, la oficina de la Convención de Crisis Climática de la ONU le envió una dura carta al gobierno brasileño, donde explicaban que existen 3 zonas. La zona roja, en el perímetro de las afueras de este lugar, donde sí se permiten las manifestaciones.
regiones. La zona naranja, donde las autoridades ya deben intervenir en caso tal de que los manifestantes intenten ingresar. Y la zona azul, que es donde ocurren las negociaciones como tal y es donde estamos en estos momentos. En su carta, la ONU denunció que las autoridades brasileñas no hicieron lo suficiente para asegurar ese cordón y los instaba a proteger realmente las instalaciones de este lugar. Sin embargo, no todas las protestas han sido como esta incursión. Justo después de ese intento de entrada, al día siguiente, la ministra Guayayara lideró una marcha dentro de la zona azul con otros indígenas en silencio. Y afuera, en Belém, casi que de manera diaria, diferentes pueblos indígenas se manifiestan de manera pacífica. Por ejemplo, el 13 de noviembre, más de 1000 líderes indígenas de los diferentes biomas que existen en Brasil marcharon en contra del extractivismo en sus tierras. Ellos lo que están pidiendo es una Amazonía libre de combustibles fósiles. Pues María Clara, desde esta COP30 y en Brasil, muchísimas gracias por traernos la información más reciente. Vamos a seguir nosotros con uno de nuestros enfocos. En Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más áridos del mundo, el gobierno ha puesto en marcha un programa de siembra de nubes para aumentar las precipitaciones, aunque el país utiliza principalmente la desalinización del agua de mar para obtener agua. También ha empleado esta tecnología de vanguardia ante el agravamiento de la sequía en Oriente Medio. Una necesidad, pero también una herramienta de poder blando para la monarquía, que planea convertirse en líder mundial en el acceso a un recurso a veces denominado como oro azul, además de acoger la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en 2026. Desde esta base aérea en medio del desierto, los Emiratos Árabes Unidos lanzan sus operaciones de siembra de nubes, una técnica para provocar lluvia de forma artificial. Vamos a hacer la inspección y luego comenzamos. Hola, buenos días. Ahmad es uno de los pilotos. Está inspeccionando estos cartuchos especiales cargados con compuestos a base de sal. Estoy verificando que los cartuchos estén bien cerrados y conectados a los cables eléctricos. Funciona con un sistema de ignición que permite inyectar sodio en la nube. Ahora deberíamos estar listos si Dios quiere. Mira, no hay nubes. Más o menos está despejado. Aún hay posibilidad. La posibilidad sigue ahí, pero esperaremos. 6 horas después, nubes provenientes de Omán cruzan la frontera. Ahmad tiene muy poco tiempo antes de que las masas de nubes se disipen. Un mínimo retraso podría arruinar la operación. Tenemos permiso especial para abordar este vuelo. Es uno de los 400 vuelos que organiza cada año el gobierno emiratí. Ahora tenemos el radar y podemos ver la nube, así que podemos decidir si sembrarla o no. Estos jets están equipados con cartuchos en ambas alas. Al entrar en contacto con las nubes, liberan partículas de sodio que atraen el vapor de agua con la esperanza de formar gotas de lluvia. Tras 1 hora y media de vuelo, regresan a la base. Misión cumplida para Ahmad. Eran unas nubes un poco traviesas. Tuvimos suerte, gracias a Dios. Está empezando a llover. Es la nube que sembramos y ahora vemos el resultado. Es nuestro orgullo. El gobierno invirtió en esto y ahora se ven los resultados. No es magia, es ciencia dada por Dios, pero no siempre funciona. En este país desértico llueve menos de 100 milímetros al año. Y este ha sido uno de los años más secos que han vivido los Emiratos. Para recargar los acuíferos y no desperdiciar ni una gota, se han construido 150 represas en todo el paisaje árido.
Los emiratíes celebran las lluvias torrenciales. Los cazadores de tormentas se han multiplicado en redes sociales. Las autoridades incluso han pedido a los fieles en las mezquitas que recen por lluvia. A 150 kilómetros de la base aérea, el Centro Meteorológico Nacional analiza el clima para los próximos 5 días. Aquí rastrean las corrientes de aire todo el día con radar, en busca del mejor objetivo. First location 283 at 12. 283 at 12. El piloto se dirige a las coordenadas que le damos. Aquí se puede ver que la nube está ganando altitud, lo que significa que está activa y que podemos realizar una operación de siembra porque ayudará a aumentar la lluvia. Según las autoridades, esta técnica aumenta las precipitaciones anuales al menos un 5%. En los últimos 10 años, el gobierno ha invertido más de 19 millones de euros en este campo, incluyendo becas para 800 investigadores de todo el mundo. La directora dice que es un sector donde los avances apenas comienzan. Es un campo especializado que requiere mucha investigación. No hay límites. El cielo es el límite. Estamos muy interesados en compartir nuestra experiencia y técnicas con otros países del mundo, especialmente con aquellos que también sufren sequías y necesitan acceso al agua. La siembra de nubes también funciona como una forma de poder blando para esta petromonarquía. Les ayuda a posicionarse como líderes en esta tecnología de punta en una región donde el acceso al agua ha disminuido. Para medir su impacto de forma independiente, nos dirigimos a la Universidad Libanesa Americana en Beirut. Este especialista en recursos hídricos del Golfo ve la siembra de nubes como un desafío diplomático. Si siembro una nube y llueve en mi territorio, significa que los países que están río abajo de las corrientes de aire no recibirán esas nubes enriquecidas que yo capturé. Tendrán menos lluvia. Los que tienen dinero frente a los que no. ¿Quién posee las nubes? ¿Cuál es el marco legal? Esto plantea preguntas legales importantes que los gobiernos deben abordar. La siembra de nubes sigue siendo una solución limitada en los Emiratos y solo cubre una cuarta parte de las necesidades hídricas del país. La principal fuente sigue siendo la desalinización del agua de mar, una técnica más eficiente pero también más costosa y que consume mucha energía. Bueno, esperemos que les haya gustado. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.